Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es confrontados. Bendecida noche para todos. Les saludamos con mucho gusto ya en este programa, en este día. Y bueno, hoy como siempre, yo creo que hoy más que nunca es un privilegio poder salir y compartir una palabra del Señor para este tiempo. Y yo sé que en esta noche el Señor nos va a hablar. Así es de que bueno, ya saludamos a los que se encuentran a través de Ondas de Vida 1440 de AM. Y también a los que ya están conectándose con nosotros a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas. Queremos hacer mención de una línea telefónica que está disponible tanto para llamadas como mensajes de texto, WhatsApp. El número es 272-705-4430. ¿Ok? Pues hermanos, anoche nos despedíamos con la noticia triste de que la guerra había estallado en Ucrania. La verdad es que nos deja sin habla, porque empezó muy suavecito, pero ahorita estábamos viendo las noticias y es tremendamente dolorosa, o hay mucho dolor, mejor dicho, lo que está pasando a la gente de Ucrania. Bien, estuvieron anunciando con oportunidad, sálganse de la nación, no quisieron salirse muchos sí se salieron con tiempo, pero bueno, ahí está el sufrimiento ahora de tanto bombardeo a la hora de la hora. Hermanos, esto lamentablemente nos va a tener postrados, tendremos que estar orando, porque durante muchos meses, años, el Señor estuvo insistiendo, vienen cosas muy duras, vienen cosas muy difíciles. Y cuando lo estamos compartiendo y lo compartimos una y otra vez, pues hay mucho pensamiento y dice, ay, ¿cómo ve la vida tan oscura? Hermanos, no es que una la vea tan oscura, lo que pasa es que la maldad se va incrementando de una manera impresionante. No sé si tú has tenido tiempo de dar una encendida al televisor para mirar las noticias aquí en México. Todo está saturado de las noticias de la guerra. Así que ya no te puedes escapar, o sea, no porque no las veas, no está sucediendo esto que está trayendo repercusión en todo el mundo. Y lo vas a ir comprendiendo poco a poco. Pero uno de los problemas fuertes va a ser una contracción económica en todos los países. Y pues lamentablemente mucha gente quedará sin empleo, habrá verdaderas necesidades. Y anoche mi esposa y yo orábamos y le decíamos al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa es esta? ¿No? No es lo mismo la amenaza, la sospecha que la realidad de que se desató la guerra. En Estados Unidos, no sé, mire, Memo, que cómo estén viendo la situación, pero si en México está saturado los medios masivos de comunicación, me imagino que también en Indiana, en los Estados Unidos, la situación es muy fuerte. Todo esto, mis hermanos, nos lleva a postrarnos, y ayer nos decía el Señor, la guerra no es contra ustedes, la guerra no es contra los hijos de Dios. La guerra va a poner a prueba a aquellos que dicen que verdaderamente forman parte del reino y no lo forman. Porque el cuidado del Señor está sobre cada uno de nosotros, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo y los que verdaderamente vivimos por y para el Señor. Entonces, si les compartimos esto, fue anoche, ya por ahí de las 11:30 de la noche que estábamos orando, cuando realmente dijo, la guerra no es contra ustedes. Porque es muy triste todo esto, porque no se trata de que, y lo decíamos anoche, no se trata de decir, no, yo sí soy, yo no fallo, yo sí soy, pero con el paso de los días, lo que somos verdaderamente delante de Dios se tendrá que ir descubriendo. Esto es poco a poco. En un día, la verdad es que
el panorama de un inicio de guerra leve cambió completamente. Cambió completamente. Hay amenazas de las naciones, hay preocupación en las naciones, hay verdaderamente un problema fuerte entre las naciones por los compromisos económicos, por todo esto que se ha venido generando. Ahora, hermanos, con pena vamos a ser probados. Si nosotros estamos afianzados del Señor, entonces caminemos con la frente en alta. Si tenemos alguna duda, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de pensar, es tiempo de humillarse y decir, Señor, me quedé fuera. Nunca imaginé que esto se iba a cumplir un día. Es que yo creí que con asistir. Es que yo creí no sé qué. Es que yo esto. Fíjate. Señor, este pretexto. Señor, el otro pretexto. Ahorita, a estas alturas del partido, mis hermanos, la verdad es que lo único que queda es humillarse y reconocer. El que haya fallado, reconozca. El que se ha demorado en tomar una decisión importante, que la tome. ¿Por qué? Recuerden ustedes que dice la palabra en Efesios, el apóstol Pablo escribió ahí en el capítulo 2, dice, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hermanos, la guerra es contra seres humanos, entre seres humanos. Nosotros tenemos dos posibilidades, sentados con el Señor en los lugares celestiales, estar mirando lo que acontece, pero no estamos involucrados. Estamos mirando lo que pasa, pero no estamos involucrados. Estamos viendo el sufrimiento, pero no estamos involucrados. Vamos a ver a muchos que dicen que son de Cristo y van a caer estrepitosamente, pero no estamos involucrados. Yo veía esta madrugada cuando Noé recibió las instrucciones del Señor para construir el arca. Hubo mucho tiempo, hubo mucho testimonio. Simplemente imagínense la gente viendo que Noé y su familia estaban dedicados a construir el arca. Que no le preguntaron, que Noé no tuvo la oportunidad de compartirles lo que el Señor les había dicho. Pero cuando empezó a llover, mis hermanos, ahí empezó el rechinar de dientes y las lágrimas que no pudieron contener. Empieza a llover y no pasa nada, pero conforme fue subiendo el agua y no había solución, yo nada más les pregunto, ¿cuántos fueron a tocar la puerta del arca? Pero dice la palabra, el Señor había cerrado la puerta. Esto nos obliga a tomar tiempo de reflexión, porque si tú no estás acostumbrado a vivir cada día bajo la guía del Espíritu Santo, vas a tener problemas muy serios. Porque en medio de tanta situación difícil que se desata con una guerra en los niveles en que están viviendo ya, allá en Ucrania, verdaderamente, mis hermanos, la única manera es estar conectados con el Señor, que nos vaya indicando paso a paso dónde poner el pie. Yo recuerdo el sueño de Toñita, que iba subiendo por ahí una montaña y todo con mucha niebla y mucha oscuridad, hasta que llegó el momento en que dijo el Señor, da el siguiente paso. Y Toñita decía, no señor, porque no veo dónde voy a poner el pie. Esto platicaba yo con ella después, no hace mucho. Y me decía, de verdad, pastor, yo no veía dónde poner el pie. Yo te pregunto, conforme arrecie la problemática de la guerra, ¿dónde vas a poner el pie? ¿Dónde? Que tengas una plena seguridad de que donde lo pongas vas a estar firme. Recordábamos también, mi esposa y yo esta mañana, cuando iban a cruzar el Jordán, recuerden ustedes que ya no estaba Moisés, ahora Josué estaba coordinando todo y dio una instrucción. El arca, cargada por los sacerdotes, tienen que ir 1 kilómetro adelante.
y cuando lleven 1 kilómetro adelante, síganla. Hemos comentado, lo volvemos a comentar. Si ya se te olvidó o no estuviste presente cuando lo comentamos, tú imagínate que te ponen el arca con las medidas que tenía el arca a 1 kilómetro de distancia y te dicen síguela. Síguela. Es lo mismo, es una proporción muy normal ahora. El Señor estaba enseñándoles un nuevo camino, por eso dice, porque el camino que van a caminar ahora nunca lo han pasado. Así que tengan mucho cuidado. Que vamos a llorar, bueno, hay que llorar a tiempo, hermanos, pero hay que decir, bueno, me lo estuvo advirtiendo el Señor y no lo creí. Me lo estuvo mencionando el Señor y no lo creí. Me estuvo exigiendo el Señor dejar este pecado y no lo he dejado. Pues hermano, cada uno tiene que entrar en un momento de reflexión, porque verdaderamente la situación es muy, muy, muy dura. Entonces, seamos valientes, es tiempo para reflexionar, por eso comenzamos con ese hermoso canto para ubicarnos todos en el Espíritu. Yo solamente quiero recordarles algo. Antes de la pandemia, antes de que llegara el ataque del COVID, si tomamos una lista de los mandamientos del Señor y fuéramos comparando cada uno de los mandamientos con los hechos del mundo, yo creo que nos podríamos dar cuenta en qué precaria condición espiritual estaba en aquel tiempo, ya van a ser 2 años, el planeta. Era una caída en picada, los valores espirituales por los suelos, los valores morales por los suelos, los valores familiares por los suelos, la degradación de la mujer por los suelos, la degradación del hombre por los suelos, la degradación del matrimonio por los suelos, la degradación de todas las cosas por los suelos. Y lo triste es que muchos esperaban que esto pasara rápido para continuar en el mismo camino. Si tú y yo tomamos de verdad, tomamos los 10 mandamientos y los ponemos en una hoja, y entonces cada uno de nosotros dice, a ver, número 1, amarás al Señor tu Dios con todo y sobre todas las cosas. ¿Se cumplía? No se cumplía. Honra a tu padre y a tu madre, para ver, ¿se cumplía o no se cumplía? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿se cumplía o no se cumplía? No adulteres, ¿se cumplía o no se cumplía? No robes, ¿se cumplía o no se cumplía? Honra a tu padre y a tu madre, ¿se cumplía o no se cumplía? Hermanos, la humanidad quedaba reprobada. Chéquenlo, es impresionante. Pero estamos acostumbrados a que Dios tiene paciencia. Falta mucho. Él me comprende. Él sabe que estoy luchando justamente y hermanos, ya no va a servir de nada las excusas. ¿Has nacido de nuevo, sí o no? ¿Estás conectado verdaderamente con el Señor 24 horas al día o solamente cuando Él te convoca? Todo es un repaso de la vida, porque es el tiempo de humillarse, ya no es el tiempo de quejarse. Ay, pues soy así porque mira que no sé qué es lo que yo sufrí. No, olvídate de eso. Eso se ha dicho, se ha platicado, se ha insistido, se ha compartido, etcétera. Pero, pues sí, viene, o sea, en este tiempo de guerra, la iglesia de Jesucristo va a ser probada. Y va a ser probada muy duramente. Les explico por qué, mis hermanos, porque si la guerra no es contra nosotros, entonces todas las promesas y las enseñanzas que hay del Señor en la palabra respecto a su pueblo, comenzando con que Él es nuestro buen pastor, nosotros formamos parte de su redil. Tuvimos que haber entrado al redil de las ovejas por la puerta que es Él.
Él nos pastorea, Él nos proporciona el alimento, Él nos cuida, Él nos guarda, Él está al pendiente del ataque del enemigo. Todo lo que está por ahí escrito, por ejemplo, en Juan 10 o en el Salmo, que ya todo el mundo nos conocemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo esto, hermanos, ahora va a ser el cumplimiento. El cumplimiento donde va a quedar una total diferencia entre el que verdaderamente es de Cristo y el que dice que es de Cristo y no lo es. No lo es. No es para ridiculizar, no. Simplemente el favor del Señor va a estar sostenido. No llega. No llega. Y no llega. Y no llega. Y no llega. Y la carencia comienza a aparecer y no llega. Y mi confianza se va perdiendo. Y ahí es donde verdaderamente va a estar el problema, porque si, bueno, ¿y para qué sigo a Cristo si yo estoy fuera? Cada uno va a tener que tomar su decisión. Yo estaba leyendo, por ejemplo, allí, voy a pedirle, no sé, Sergio, quién controle la Biblia. Quiero llevarlos a unos cuantos versículos en la segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos a empezar con el verso 1 y le vamos a dar lectura. Miren, yo esta mañana he estado piensa orando al Señor, y realmente hay un principio que vale la pena comentar. ¿Cuál era el estatus espiritual de Israel cuando Nabucodonosor vino, asaltó al pueblo judío y se lo llevó cautivo a Babilonia? ¿Cuál era el estatus? ¿Por qué razón era importante? Porque ¿cuál es el estatus del mundo en estos días en que la guerra, apenas a un día de distancia, comenzó? Quiero llevarlos y quiero que ustedes vean conmigo lo que marca la palabra. Dice, Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono. Reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, vean lo que dice, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. A los 20 años. Verso 2. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Oigan, están hablando del pueblo de Israel, Yo estuve seleccionando aquellos pasajes, algunos. Ojalá y muchos de ustedes se den el tiempo para leerlos completos. Dice, al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. O sea, ya entró en la parte de la idolatría. Ya el Dios de Israel lo borraron por completo del mapa. Les repito, lo borraron por completo del mapa. Yo nada más digo una cosa, el ateísmo que está sufriendo Europa ahorita es tremendo. Han borrado al Señor del mapa. Verso 3. Asimismo quemó incienso en el valle de Ben Hinnom. Y fíjense lo que hacían, hermanos. Sacrificaban en el fuego a sus hijos. Están hablando del pueblo judío. Según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Wow. Número 4. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Es nada más para darnos idea cómo estaba espiritualmente el pueblo de Israel. Voy a llevarlos al verso 9
de este mismo libro, mismo capítulo 28, solamente el verso 9. Había allí un profeta Oded, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo: el Señor, perdón, Dios de sus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos, pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Verso 10. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. Esto era un reproche ahí para los que iban por los judíos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Ahora los voy a llevar al capítulo 33 de este mismo libro, segundo de Crónicas, capítulo 33, versos del 1 al 7. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Asera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Versículo que sigue. Construyó altares en el templo del Señor. Imagínense cuál era el estado espiritual, hermanos. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. Verso 5. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Versículo 6. Sacrificó en el fuego a sus hijos. En el valle de Ben Hinón practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Hermanos, ya tiene mucho tiempo que el Señor dijo: conózcanme, conózcanme. Yo nada más me detengo en este versículo 6 para leerte la última parte, provocando la ira del Señor. Estamos creyendo que Dios es tan bueno, que Dios me entiende, que Dios me comprende, pero se nos olvida, dice, provocando la ira del Señor. Versículo 7. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. ¿Cuál era el estatus del pueblo de Israel? Ahora nos vamos a ir en este mismo capítulo a los versículos 21 al 25. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Imagínense el reinado de un rey. Adelante. 22. Pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los
adoró. Ahí está la herencia, mis hermanos. Verso 23. Pero, a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Verso 24. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Verso 25. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Ok. Ahora los voy a llevar al capítulo 36 de este mismo libro, segundo de Crónicas. Y vamos a leer a partir del verso 11. Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 11. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Adelante, verso 12. Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías que hablaba en nombre del Señor. Verso 13. Además, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. 14. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Versículo 15. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Verso 16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras. Se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Ahora vamos a ver el verso 17. Entonces, el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos, al rey Nabucodonosor. Verso 18. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. 19. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. 20. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. 21. De este modo, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías el profeta. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Si tú tomas nota de todo lo que acabamos de leer con base en el libro de Crónicas, todavía, mientras yo platico un poquito, quien esté controlando la Biblia, le voy a pedir que localice en Jeremías 52.
Hermanos, el ateísmo en Europa es total. Total. Pronunciar el nombre de Dios, olvídense, es objeto de burla, es objeto de repudio. En sí, Europa determinó darle la espalda completamente al Señor y salirse de todo conocimiento y de todo contacto con Él. Voy a leerles el capítulo 52 de Jeremías el profeta. Así, en cuanto yo acabe de leer, le damos vuelta, por favor. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor. Verso 3. A tal grado que el Señor en su ira, el Señor en su, ¿qué dice allí? Pero no, es que Dios es amor, hermano. ¿Qué dice la palabra? Dios en su qué. Tú tienes que meterte en esto. El Señor quiere que lo conozcamos. El Señor nos trata con amor, pero llega un momento en que le colmamos el plato y tiene que actuar. Yo no sé, en los archivos del Señor, cuánto tiempo estuvo aguantando en Europa. Hermanos, el montón de pecados que se cometieron, que se trasladaron a otras naciones, que llegaron a la América. En la América se han propagado. El mundo, si no entiende por allá, va a tener que entender por acá. A tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Versículo 4. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. Verso que sigue. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Imagínense, sitiada, ¿no? Ahora, por ahí dicen que las tropas rusas están totalmente en Ucrania, cercando a todo el país. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, fíjense, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. De modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército del rey judío se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá. Adelante. Pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo. Adelante. Y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí, Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías. Verso 10. Y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. 11. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos, que le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. Adelante. A los 10 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabuzaradán, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Adelante. Entonces el ejército de los babilonios, bajo su mando, derribó todas las murallas que rodeaban la ciudad. 15. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de los artesanos y a los que se habían aliado
con el rey de Babilonia. Adelante. Sin embargo, dejó algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, los tazones, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de las palanganas, los incensarios, los aspersorios, las ollas y los candelabros, los platos y fuentes para las libaciones, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente, de los 12 toros que estaban debajo de la fuente y de las bases que el rey Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura y 5,5 de circunferencia. Su espesor era de 8 centímetros y era hueca por dentro. ¡Qué trabajo! ¿Te imaginas qué trabajo? El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 2 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. De cada columna pendían 96 granadas y las granadas que estaban alrededor de la red eran 100 en total. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote del segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Hermanos, y ahí está lo que sigue de este capítulo. Pero si nosotros cerramos los ojos y oímos esta narración, yo les hago una pregunta. Oigan, ¿qué no es como si hubiera caído una bomba en Jerusalén, que todo quedó destruido, todo quedó quemado? Ahora, quiero por un momento que se metan conmigo en aquel tiempo, con los medios masivos de comunicación que tenemos en la actualidad, cómo se hubiera narrado el hecho de los babilonios. ¿Qué noticias hubieran captado los encargados para proyectarlas en televisión? ¿Cuál hubiera sido el comentario sobre el comportamiento del rey de Babilonia, Nabucodonosor? Hermanos, lo mismo de ahora, porque las obras de Dios las captamos los hijos de Dios. Por eso les leí la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo judío. Dijo el Señor, se acabó. No dejo nada del templo, porque como no lo voy a habitar, no quiero que lo usen para otros dioses. Acábenlo. Lo que está pasando en la actualidad es una copia de lo mismo. Allá es con bombas. Lo que les acabo de leer era sin bombas, pero con un poder destructor terrible. Pero el mundo no lo va a captar. Las noticias que estamos escuchando por el radio y la televisión no captan lo que es la esencia espiritual de la razón
por la cual está pasando lo que está pasando. Lo captamos los hijos de Dios, los que estamos sentados con el Señor en los lugares celestiales. Por eso dijo el Señor, la guerra no es contra ustedes. Hermanos, el pecado tiene harto al Señor. Y nunca nos imaginamos que un día iba a empezar a actuar para destruir todo eso. En Europa, los matrimonios igualitarios, el desarrollo de la homosexualidad, los abortos aprobados, todo esto, darle la espalda al Señor. El mundo lo que quiere es un libertinaje sin control, pero tenemos varios ejemplos. Ya tenemos el caso, digamos, del arca de Noé, que todo el mundo quedó destruido, menos los que subieron al arca, que fueron 8. Pero tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. La depravación que reinaba en Sodoma y Gomorra, dice el Señor, bajé para ver el pecado. Era un pecado total en el pueblo, dijo el Señor, a volar, se acabó, ¡pum!, destrucción. ¿Por qué nosotros que estamos conectados con el Señor no nos sentamos a meditar en un momento dado si no le hemos colmado el plato al Señor? Si lo hemos ignorado, si creemos que somos dueños, no somos dueños de nada. Anoche el Señor nos hablaba, decía, no somos dueños de nada. El cuerpo que traes es prestado, porque un día va a ir al foso ahí, a donde son los sepelios, o al crematorio para que te hagan polvo. ¿Qué tenemos? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir, la guerra no es contra mí? No lo sé. Solamente los que verdaderamente somos ovejas del Señor y lo tenemos a Él como cabeza y hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía del Señor para cada uno de nosotros. La guerra no es para nosotros. La guerra es para los que no son de Cristo y la guerra es contra aquellos que dicen que son de Cristo pero que no lo son y los que han vivido una falsa religión. Es el tiempo de meditar. No podemos meternos a decirle al Señor, ten misericordia de Europa, Señor, espérate, no. No podemos elevar oraciones que nacen de nuestra alma y de acuerdo con nuestra percepción personal de buenas personas. Cuando se desata la ira del Señor, acaba y arrasa, hermanos. La situación es muy fuerte, muy fuerte. Y la manera como están comportando los rusos, yo no le veo ni una diferencia con Nabucodonosor. Híjole, está arrasando con todo. Y hay de aquel que se le ponga enfrente, sobre todo si este cuate fue enviado por el Señor a poner quieto a los países. Llegó el tiempo en el que nos vamos a mover todos medios locos y dónde pongo el pie y qué va a pasar conmigo y qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer con mis hijos. Todo esto, número 1, fue dictado con tiempo. Número 2, tienes que estar en continua comunión con el Señor las 24 horas del día. Ya no vale desconexiones, porque de un segundo a otro te cambia el panorama. De un momentito al otro te cambia la situación. El Señor va en serio. Si nosotros no fuimos en serio con el Señor cuando nos llamó, pues lamento mucho, pero va a haber tristeza y desolación. Somos de Cristo y a Cristo tenemos que seguirlo. De Cristo, nuestro buen pastor, debemos depender. Es muy fuerte. ¿Cuántos que le dieron la espalda cuando empiece a apretar la situación mundial van a correr diciendo, bueno, es que yo ya volví? ¿Cuántas mujeres vírgenes en la parábola
no tenían el aceite suficiente y cuando vino el Señor corrieron a pedirles a las otras, dennos aceite. La pregunta es, ¿les dieron el aceite o no? La pregunta es, de lo que te dé el Señor en tiempo de crisis, ¿lo vas a compartir con aquellos que le dieron la espalda al Señor? Es muy fuerte. Porque en cuanto vean que el verdadero pueblo del Señor vive en el nivel del Señor, corredero de gente para atrás, corredero de gente. Por eso es el tiempo de manejar nuestras vidas en el espíritu, no en el alma. Porque en el alma los sentimientos, bueno, Dios mío, nos van a llevar a tener misericordia de todos los que le dieron la espalda al Señor, de todos los que han criticado, de todos los que han desechado, pero como ya viene, no, si nomás me fui por un ratito. No, yo no, ¿cómo crees? Hermano, o nos guía el Espíritu Santo en estos tiempos, o no vamos a ser dignos de administrar correctamente lo que el Señor nos dé. Suena grueso, suena fuerte, pero díganme qué pasó con las lecturas bíblicas que acabamos de leer. Es el tiempo de prueba de la iglesia. ¿Quién verdaderamente es del reino del Señor? Acuérdense que él vino a predicar el evangelio del reino del Señor, o sea, el Señor es el centro y el que quiere entrar en su reino bajo su gobierno y autoridad. Ahí está el Espíritu Santo, en él. Es la garantía de que somos hijos del Señor. Es muy importante. Yo sé que la palabra es dura, yo lo sé, pero los tiempos que vienen son más duros. Los tiempos que vienen son la garantía del cumplimiento de lo que el Señor nos estuvo compartiendo por años y no le hicimos caso. Ahora es el dolor, ahora es el rechinar de dientes, ahora es el que, no, pero es que yo creí. La verdad es esta, es fuerte. Es un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo para caer de rodillas y decir, Señor, ¿qué hice con mi vida? Me manejé como yo quise, me puse la máscara de creyente, engañé mucho tiempo, pero ahora me la vas a quitar y quizás sea demasiado tarde. Yo que te compartía, olvídate. La prueba viene y viene fuerte. Nancy, los tiempos difíciles comienzan por la parte económica. Sí. Muy fuerte, porque todo el mundo está entrelazado en la parte industrial, en la parte comercial, en la parte económica. Todo esto va a marcar la diferencia. Cantidad de empresas detenidas que van a tener que despedir a su gente. Sí. Ahí es donde va a estar el problema. Ahí es donde va a estar el problema fuerte. Entonces, pues estamos viendo realidades que nunca nos imaginamos. Los pastores y yo ahí cuando comíamos decíamos, pues lamentablemente muchos de los líderes actuales no vivieron nada de la Segunda Guerra Mundial, que están sordos, que están ciegos, que no ven. Pues decimos, pero si el Señor los respalda, porque es el tiempo de acabar con todos aquellos que le dieron la espalda, con todos aquellos que violentamente violaban los mandatos del Señor, lo ninguneaban, lo quitaron del trono, ocuparon su trono, le arrebataron a las iglesias. Ahora que demuestren. El juicio es muy fuerte. Quieren preservar la vida, les decía el Señor, por favor, ríndanse, no luchen. Y pao,
se acabó todo. Tomémonos un tiempo para orar. Tomémonos un tiempo en casa para... Yo lo único que les pediría es tomen en serio todo esto. Ya no estamos en tiempo de decir, bueno, mañana. No, es hoy, es hoy. Es en todo tiempo hoy. Metámonos con el Señor y comencemos a gobernarnos por el Espíritu. Señor, qué difícil es enfrentarnos con la realidad. ¿Cuántos años de enseñanza bíblica? ¿Cuántos años de advertencia? ¿Cuántos años de oportunidades? La verdad, llegamos a acostumbrarnos a un estatus de vida que tal parece no te interesa. ¿A qué distancia te miramos cada uno de nosotros? ¿Cómo es que en nuestra mente humana imaginábamos que era el creador de los cielos y de la tierra? Que nunca cuidamos de lo que realmente hacíamos e hicimos en lo secreto. Que se nos olvidó que tú miras en lo secreto y escuchas en lo secreto. Hoy, que nos confrontamos con la realidad de la guerra, en verdad no alcanzamos ni siquiera a imaginarnos el sufrimiento de lo que es la caída de una bomba. No, porque vivimos en un mundo repleto de engaño, en un mundo repleto de simulaciones. Necesitamos darnos cuenta que en el centro de todo es una guerra espiritual. Que todo tiene un propósito, Señor. Es una guerra que el mundo no percibe, pero que tus hijos, los que verdaderamente vivimos pegados a ti, lo podemos captar completamente, con una seriedad absoluta. Por eso, Señor, te agradecemos que anoche decías, la guerra no es contra ustedes, yo los guardaré. Entonces, aquí estamos, Señor. Oramos por el remanente, aquel remanente que tienes en cada nación, aquel remanente que ha esperado el tiempo de manifestarse, aquel remanente que ha sufrido rechazo continuamente cuando hablan del Evangelio de Jesucristo, de ti y del Espíritu Santo. Señor, dales valor. Levántalos, que su fe no decaiga, para que vayan a más cada día y que reflejen en medio de la tristeza de la guerra tu obra en cada uno de ellos. Igual nosotros, Señor, no porque estamos distantes, no vamos a comenzar a sufrir los efectos de esa guerra. Según lo que reflejemos en el rostro, es lo que la gente va a mirar, va a discernir. Somos tu iglesia. Nos ofrendamos a ti, estamos listos, mi Señor, para poder ministrar a otros. Necesitamos estar totalmente convencidos de que somos tus hijos, de que la palabra fluye, Señor, fluye. No la tenemos que inventar, no la tenemos que coleccionar, fluye naturalmente por el Espíritu que nos habita, así como fluye en ti, en tu ministerio terrenal, porque era el Espíritu Santo el que hablaba por conducto tuyo. Es lo mismo de ahora. Espíritu Santo, habla por conducto de nosotros, porque tú conoces el corazón de aquellos que vengan, que pregunten, que consulten y que pidan consejo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos todas las cosas, mi Señor.
Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.